Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Inmunes una vez más. Yo soy Paula Ortega, Health Coach. Hoy estoy sola y les voy a hacer otra clase. Ya sé que estos programas son bastante interesantes para ustedes porque podemos hablar de temas que me preguntan muchísimo, me solicitan que les hable de algunos temas en particular. Y este fue uno que me pidieron especialmente, que son los alimentos alergenos. Y todas estas teorías y rumores y digamos como corrientes alimenticias. ¿Qué es esto del gluten? ¿Por qué dicen que es malo el gluten? De repente veo yo en redes sociales que preguntan, bueno, pues es que no entiendo por qué antes mi abuelita o generaciones anteriores podían comer cierto tipo de alimentos y ahora se presumen malos o dañinos para la salud. Entonces, especialmente vamos a hablar de alimentos alergenos y quise hacerles esta aclaración para poder, pues quise hacer este programa más bien para tener toda la claridad posible sobre estos grupos alimenticios que son denominados malos, dañinos y por qué, ¿no? Para que no sea nada más como un rumor y un todo es malo y todo tiene elementos malos, ¿no? Entonces, o sea, los principales serían los alimentos conocidos como alergenos o los más alergenos serían, sí, en efecto, el gluten, el azúcar, los lácteos y en algunos casos el huevo, ¿no? O sea, son estos tipos de alimentos de los cuales la gente tiene más intolerancias hoy en día. Les voy a explicar por qué pasa ahorita y no pasaba hace 20 años, no más, 30 años. Porque las generaciones anteriores no habían identificado como nocivos estos alimentos. Y estos son los principales, pero también tenemos colorantes que se han añadido a la comida procesada, industrializada, que antiguamente pues, no era necesario porque comíamos de manera más natural. Y otros aditivos que se utilizan para preservación de los alimentos hoy en día. Y quiero que sepan que no es que la industria piense malévolamente cómo hacernos daño y agregarle quizá un aglutinante a un alimento. Lo hacen porque es una manera de preservarlo más tiempo y porque tiene un fin comercial importante, ¿no? Pero no es porque piensen, ay, queremos matar a la población. La realidad es que no. Es más bien, siento yo, una falta de conciencia y que no deban existir estos alimentos procesados industrializados porque son muy buenos para una emergencia, como les puse alguna vez yo en un post por ahí. O sea, terremoto, inundación, fin del mundo, ¿no? Viaje espacial. Sí necesitas llevarte una barrita procesada, sí necesitamos los enlatados, ¿no? O sea, ¿cuántos hemos pasado por alguna situación de emergencia, digo, causada en parte por el consumo de este tipo de alimentos, por la inconsciencia, por el consumo de plástico? Sí, o sea, ha sido como una revelación y una consecuencia que el planeta esté reaccionando a toda la basura que estamos generando. Pero a la vez hay un terremoto y no lo podemos evitar. Y hay una inundación y no lo podemos evitar. ¿Y cuál es el tipo de comida que vamos a enviar a las personas o que nosotros vamos a tener en nuestra casa? Como pasó el año pasado y el año antepasado con algunas inundaciones en Norteamérica, también en Centroamérica, en nuestro propio país, pues obviamente mandamos un enlatado. Qué bueno que exista la preservación y hay algunas formas de preservar de una manera no industrializada, que es añadiendo azúcar y sal. O sea, que son los preservativos, ¿no? Los alimentos que conservan más la comida y que podemos hacer conservas con ellos. Pero fuera de eso, el consumo diario de estos alimentos sí trae un mal para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar de diferentes tipos de estos principales y les quiero decir que no estoy satanizando, ¿ok? Esto no quiere decir que nunca en la vida voy a volverme a comer un pan o un pedazo de queso. No, lo que yo les pido es que hagan una mejor elección de este tipo de alimentos y que no sean la canasta básica,
de su alimentación, porque en la pirámide alimenticia el primero, segundo y tercer nivel debe de ser comida viva, ¿no? Estoy hablando de vegetales, estoy hablando de frutas, estoy hablando de legumbres, de semillas. Esa comida viva es la que debe estar en el bloque principal. Y como siempre les digo, es un 80% comida viva, un 20% quizá consumo de alimentos animales, y dentro de ese 20, o sea, pongámosle 15, un 5 que sea esto, que quizás es un alergeno, pero tampoco va a pasar nada si un día me comí un pedazo de queso. O sea, pero debe ser como el condimento extra y no la base de la alimentación. O sea, eso quiero decirles y lo quiero dejar súper claro. O sea, esto no es una satanización al lácteo de nunca, nunca más. Y entonces, o sea, el día que yo me como un pedazo de queso voy a morir. No. Que no sea parte de su alimentación nada más. Y les voy a explicar por qué hace daño, ¿no? Entonces, bueno, los lácteos, ¿qué es lo que pasa? Son alimentos, o sea, la leche y todos sus derivados que causan muchas alergias y que causan mucha sensibilidad, y porque cada vez hay más gente intolerante a la lactosa, incluso nacen niños ya con intolerancia a la lactosa. Porque en realidad la leche se usó como un sustituto de la leche materna cuando no podías dar leche materna, ¿no? Porque las vacas, los becerros, crecen 3 veces su peso con el consumo de la leche de su mamá, pero nosotros no necesitamos como mamíferos humanos amamantar a una vaca. Entonces, yo les digo, pueden consumir la leche, estoy hablando de leche específicamente, los primeros 3 años de vida y se acabó. Y yo diría que después de la leche materna, si tomas un poco de leche, o sea, leche tal cual, o fórmula, que sea durante el segundo año y se acabó. O sea, no necesitas tomar esa leche, porque si ya tomaste la leche materna tienes todos los anticuerpos y tienes toda la grasa de tu propia mamá que necesitas para crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que a la leche ya no es la misma de antes tampoco, porque a la leche tiene moco, déjenme decirles esto que es asqueroso, pero lo tengo que decir. La leche tiene pus y la leche tiene moco. Entonces, para procesarla, la tienen que calentar. Y eso se llama la pasteurización. Cuando la calientan, pues se pierden las buenas bacterias, y que sería como lo único padre de la leche, ¿no? Esas buenas bacterias que pudiéramos consumir, se pierden las buenas bacterias, pero quedan algunas bacterias y queda pus y moco, y entonces le tienen que agregar otro tipo de aditamentos para hacerla comercial. La diluyen con agua, le ponen antibióticos para evitar que esas otras bacterias nos puedan hacer daño, la pasteurizan, y luego encima, si es una leche procesada, industrializada, pues ¿qué pasa? Que a esas vacas les dan hormonas para que estén produciendo más leche de lo que deberían. Entonces se convierte en un producto que al final tiene un montón de aditamentos que pues deja de ser leche, ya no sabemos ni qué nos estamos tomando. Y aparte, bueno, la leche que nosotros consumimos, porque pues tampoco es que vayamos al rancho a tomar nuestra leche bronca, como le llaman, pues viene dentro de un Tetra Pak, que por dentro tiene aluminio para poder conservar ese alimento más tiempo. Y entonces ustedes dicen, pues es que yo tengo una caja de leche ahí sin abrir en mi casa, ¿no? Y está ahí hace 2 años, ¿no? Y la caducidad dice que se caduca en 3. Entonces te preguntas realmente, o sea, ¿qué es ese alimento que estás consumiendo? Pues eso ya no es leche. Eso ya es una cosa, hay una mezcla ahí de azúcar y de agua y de antibióticos y de hormonas, que finalmente el consumo de estas hormonas esas mismas hormonas van a ser disruptores hormonales que van a cambiar todo mi metabolismo, que me van a generar moco, porque la leche, el azúcar y el gluten genera una placa de moco en el intestino que impide que las vellosidades, estas que absorben todos los nutrientes, los absorban. Y entonces no solamente tengo moco en el tracto respiratorio, también tengo moco en el tracto digestivo, y después se forma esta población de bacterias que seguramente ya han escuchado, que se llama cándida, que me va a causar un montón de inflamación en el cuerpo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, díganme ustedes si ese es el beneficio. Si yo me voy a dormir todos los días después de comerme la famosa quesadilla de queso panela, que yo siempre les digo,
o sea, perdón por satanizar, pero aquí sí, o sea, el queso panela es el queso que más lácteos tiene, o sea, es el queso más fresco. Y entonces, como es el que más lácteo fresco tiene, es el que más hormonas tiene y es el que más antibióticos tiene. Entonces, ¿cuál es el punto que tenga 60 calorías la rebanada de queso panela que no sé por qué, perdón, mis estimados colegas nutriólogos, mandan a cenar quesadillas de queso panela? Porque déjenme decirles, esto ya lo habíamos platicado alguna vez, ¿no? Pero el 90% de la población en México, en este país, pobre, muy pobre, rica, muy rica, clase media, cena quesadillas de queso panela. Entonces, ¿cómo te vas a dormir con algo que genera moco? Y entonces al otro día no puedo creer que tengo la nariz tapada, mis hijos tienen alergias, como ya se les tapó la nariz, entonces se sienten mal, no pueden respirar bien, no se concentran en la escuela. Pues sí. O sea, si vas a cenar una quesadilla de queso panela antes de dormirte, evidentemente te vas a llenar de mocos, porque la leche genera mocos. Entonces, ahí yo les pido, por favor, absténganse. Ahora, quieren datos duros científicos, ¿no? Bueno, la leche tiene una proteína que se llama caseína, y esa proteína es la proteína que hace crecer los tumores cancerígenos a mayor velocidad y los hace más grandes. Entonces, dentro del ramo de las proteínas animales existentes, de la carne y demás, la proteína más peligrosa es la caseína. Y eso no lo inventé yo porque se me hizo padre inventarlo ni nada de eso. O sea, hay un estudio científico del doctor Campbell, que por ahí les recomiendo que lean ese libro si pueden. Yo leí ese libro hace bastantes años, yo creo que ya como 7 años. Se llama The China Study. Y es un libro en el cual este científico norteamericano hace un estudio, va a China, por eso se llama The China Study, y entonces empieza a analizar por qué en las poblaciones rurales chinas las personas son más sanas, ¿no? Y hay un índice muy bajo de enfermedades cardiovasculares y también de cáncer principalmente. Y se da cuenta que en las poblaciones ya urbanizadas o las ciudades más grandes, la gente empieza a enfermarse más por el consumo de proteína animal. Y a partir de eso, entonces, hace ciertos estudios donde, pues sí utiliza animales, debo decirlo, ¿no? Pero hace estos estudios y se da cuenta cuáles son las diferentes proteínas animales, bueno, que pueden tener ciertas toxinas y cómo hacen crecer tumores cancerígenos. Y la caseína, comprobado, o sea, porque no tardó este estudio un año, ¿no? Lo hizo creo que durante 4 o 5 años. La proteína de la leche es la que hace crecer más grandes los tumores cancerígenos. Entonces, leche, cáncer. O sea, leche, 2 puntos, cáncer. Por eso yo les digo, no estoy diciendo nunca, 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 jamás en la vida, no, pero que no sea algo de su alimentación base. Si ustedes se comen un yogur orgánico muy de vez en cuando, si se comen un queso de una leche orgánica, un queso madurado, artesanal, muy de vez en cuando, está bien. Pero si el queso, la leche, o sea, todos los lácteos, y los yogurts, etcétera, son parte de su alimentación constante, pues evidentemente estamos alimentando células cancerígenas que existen dentro de nuestro cuerpo. Entonces ahí yo les pido, no es satanizar, es que esto no se convierta en algo de todos los días, ¿no? Esa sería la leche o los lácteos en general. El siguiente grupo, que es súper interesante, porque lo escuchamos, pero como que no entendemos de qué estamos hablando, es el gluten. El gluten es la proteína del trigo. ¿Qué tiene gluten? Bueno, para empezar el pan de trigo, pero también otros panes de otros granos, o que se procesan con trigo, como es el caso de la avena, o sea, se procesa en el mismo lugar donde se procesa el trigo, o la cebada no, el centeno, por ejemplo, tiene gluten también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gluten antiguamente, y por eso hay un trigo por ahí que se llama trigo sarraceno, que es el trigo antiguo, que es un trigo que no ha sido genéticamente modificado, que es el trigo original, vaya. Y ahorita vamos a hablar de ese pan de trigo sarraceno, o le llaman también
masa madre, ¿no? O sea, que se hace un pan con masa madre. Pero el tema del trigo va más allá del pan. O sea, quiero explicarles la parte del pan, pero quiero decirles que va más allá del pan. O sea, no es solamente el pan lo que tiene gluten. El tema es que el gluten es un aditamento que aglutina los alimentos y que los hace, no solamente los alimentos, sino también otros productos procesados, incluso de belleza, y los hace ver como gelatinosos, como que los ves brillantes. O sea, si tú agarras una mermelada y la ves así contra la luz y ves como que brilla, bueno, eso que brilla es gluten, ¿no? El shampoo, que de repente tiene esta consistencia como cremosa, pero hasta pegajosa y hasta gelatinosa, esa consistencia de ciertos productos es gluten. Entonces, ¿qué pasa? Pues se lo agregan porque hace que se vea más suntuoso, hace que se vea como más cremoso, y puedo estar hablando de una mayonesa, de una mermelada, de una mostaza procesada, o sea, de un shampoo, de una crema para la cara, de una crema para el cuerpo, de un jabón líquido, un montón de productos en la industria que tienen gluten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, y volvemos al tema del trigo antiguo, antiguamente el trigo tenía 7 pares de cromosomas. Y por un tema de justamente hacerlo más disponible para toda la población, ¿no? Se fue modificando genéticamente. Y entonces ese grano ancestral se fue volviendo un grano en lugar de 7, de 14 cromosomas, así hasta que llegamos a los 50 y tantos. Y entonces nuestro intestino ya no lo reconoce como alimento y nos empieza a inflamar. Eso es lo que pasa. Oye, pero pues es que en Europa toda la gente come con pan y pues ve los que están bien delgados y bien sanos. Pues sí, pero ¿qué creen? Justamente en Alemania y en Francia es donde más incidencia de enfermedades cerebrales hay. Justamente. Alzheimer, demencia, enfermedades autoinmunes, enfermedades donde la principal causa es la inflamación del intestino. Entonces, ¿por qué? Pues porque en el intestino, como ya lo habíamos platicado en otros programas clase, es donde más terminaciones nerviosas hay, incluso más que en el propio cerebro. Entonces, si nuestro intestino está inflamado, se generan neurotoxinas con este tipo de alimentos que van a ser absorbidas y directamente se van a ir al cerebro. O sea, directamente. ¿Qué es lo que pasa entonces con el tema del trigo? Bueno, ha sido genéticamente modificado, y como ha sido genéticamente modificado, nuestro cuerpo no lo reconoce como alimento y nos causa inflamación. Entonces, bueno, ahorita les voy a seguir platicando de esto después del corte. Les voy a pedir también que anoten todas sus dudas y todo, porque sé que es un tema que da para mucho más. Ahorita yo les voy a hablar de estos alimentos principales alergenos, por qué están causando tantas alergias a nosotros, a nuestras familias, a los niños. Ya vas a una fiesta infantil y ya no es pues el pastel para todos, sino pues llega de repente la mamá con uno sin colorante, así, perdón, pero yo hice mi pastel sin colorante, y la otra dice, yo llego, mi hijo no puede comer porque es alérgico al gluten, es intolerante al gluten. Hay cada vez más pacientes celíacos. En mi caso, yo he tenido un incremento en pacientes que no sabían que eran celíacos y que se han diagnosticado como celíacos, que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad autoinmune donde hay una alergia al gluten, o sea, ya no es intolerancia, es alergia. Entonces, bueno, pues sí necesitamos tener toda esta información para estar sanos, para saber que podemos estar mejor, y que ahorita les voy a contar esto, pero ahí no se acaba el mundo. O sea, hay muchas opciones que tenemos para comerlos menos, pero comerlos de repente, pero tener toda una gama de alimentación que no es necesariamente pan con azúcar y con un pedazo de queso encima. O
sea, hay muchas, muchas opciones y más en este país. Les recuerdo también que tengo aquí mi libro, que es justamente un recetario de comida libre de alergenos para los niños y para toda la familia. Lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139 en Polanco. Y les recuerdo también nuestras redes sociales, es WMWDTV, estamos en Twitter, Apple Podcasts, Spotify y en YouTube, que pueden ver el programa todas las veces que quieran. Vamos a ir a un corte para regresar a hablar un poquito más del gluten y de todos estos otros alimentos que nos causan tantas alergias. Ya regresamos, yo soy Paula Ortega. Ahorita estamos en mi estudio, que está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Y entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie. Y se van, o sea, al azar, se puede decir, y van y chíngale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá. Entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces pues ya ves que tiene como los cuernos, por eso es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, mira, aquí estás, mira, esa está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones. Hola amigos, estamos de regreso en Somos Inmunes. Estamos hablando hoy de los alimentos alergenos. Ya les hablé un poquito, muy resumidamente, sobre los lácteos. Ahorita estamos hablando del gluten. ¿Qué es este famoso gluten? Está hablando yo de por qué, o sea, ha sido genéticamente modificado y por eso es que nuestro cuerpo no lo reconoce como alimento. Ahora, es muy importante saber que todo alimento del cual abusemos, hay una alta probabilidad de que nuestro cuerpo se vuelva intolerante, y de la intolerancia brinque a una alergia. Es bastante fácil que eso pase. ¿Por qué? Ya les prometí que voy a hacer algún otro programa sobre el tema de los tipos de sangre. Y aquí pues se relaciona un poquito. ¿Por qué? Porque nuestra sangre tiene ciertas proteínas que se llaman lectinas y los alimentos tienen ciertas proteínas que se llaman lectinas. De acuerdo al tipo de sangre, existe una compatibilidad de esas lectinas de la sangre con el alimento, o existe existe un rechazo entre un alimento y nuestra propia sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene una razón histórica antropológica.
tenemos esa cierta cantidad de ácido en el estómago para disolver o no los alimentos de acuerdo a nuestro tipo de sangre. Y los tipos de sangre surgen en ciertos periodos de la historia de la humanidad. Entonces, el trigo, que se descubrió hace 300,000 años y que para mí es una de las grandes desgracias de la humanidad, ¿no? Pero bueno, desgracia y no, porque gracias a eso nos pudimos asentar, teníamos que arar el campo y teníamos que cosechar el trigo. Entonces teníamos que quedarnos en un solo lugar y pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y quedarnos en un solo territorio, y entonces la civilización empezó a crecer, ¿no? Y ahí pues apareció este maravillosísimo grano y a la vez yo digo, pues desafortunadamente fue el alimento principal. La verdad es que el trigo es muy nutritivo. Dentro de los granos, es uno de los granos que más nutrientes tiene. Si ustedes se ponen a revisar el trigo contra la avena, el trigo contra el centeno, el trigo contra la cebada, se van a encontrar que el trigo es muy, muy nutritivo. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está haciendo tanto daño? Bueno, hay algunas empresas de la industria alimentaria que llegan con sus costales y cambian todos los granos que los campesinos tienen, ¿no? Una de ellas es Monsanto, muy, muy conocida. Y entonces estos granos que venden, pues obviamente son increíbles, ¿no? Y crece rapidísimo el cultivo y tenemos más y más producción y de hecho nos los venden a un menor costo. Pero nos están enfermando. Nos están enfermando porque son granos genéticamente modificados que causan justamente estas intolerancias y después alergias. Y luego, si yo no es que me como un pan casual de repente, no, sino que diario me como un sándwich con un pan procesado con gluten. Pero aparte uso el shampoo que tiene gluten, pero aparte uso la crema que tiene gluten, pero aparte al pan le embarré la mermelada que tiene gluten. Y luego el sándwich de la tarde le puse unos chiles, una salsa de chiles procesada que también tiene gluten. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se inflama, se inflama, se inflama y es una intolerancia que a primera vista no es fácil de detectar. Yo les voy a decir cómo se pueden dar cuenta, pequeñas señales de que hay una intolerancia al gluten. Una, me como una pasta y me da sueño. Eres intolerante al gluten, o sea, no hay más. No es que sea pesado, es que para ti es difícil desdoblar ese gluten. Otra, tengo granitos aquí, unos granitos como chiquitititos en el brazo. Ya aquí hay una intolerancia, o sea, es visible porque ya está en la piel. Algún tipo de acné que son como granitos como también muy chiquitos y que están como en las mejillas, también es intolerancia al gluten. Obviamente inflamación y dolor. Obviamente me como una pizza y bueno, yo siento que voy a estallar toda la panza de este tamaño. Hay una intolerancia también. Y si utilizo un shampoo y pues resulta que me pica como por acá atrás y me está picando, todo el camino de la caída del shampoo me pica y me salen granos aquí, también hay una sensibilidad al gluten. Entonces, ¿qué pasa con este trigo antiguo, la masa madre, este nuevo pan, o digamos este método de hacer, de preparar el pan con este trigo antiguo? Bueno, si tú consumes ese pan, que es un pan de masa madre, que es un trigo antiguo, y no te causa estos síntomas, entonces quiere decir que sí eres compatible al trigo, pero no a ese genéticamente modificado. Entonces puedes hacer ahí un switch. Y de todas maneras, de todas formas, yo les diría que no sea una base de su alimentación, porque, les repito, la pirámide alimenticia debe de estar basada en comida viva. Y este último 20%, que ya sea proteína animal o que sea en estos alimentos alergenos, que puede ser que tú no seas alérgico al gluten, entonces ponlos ahí, pero que no sea un consumo de todos los días, porque no importa si estás así de flaco, o sea, esto no tiene nada que ver. El tema es que te enferme. Ya les puse el ejemplo de qué pasa en los países europeos, por qué en Alemania, o sea, en Alemania donde más consumo de pan hay y en Francia hay una incidencia en enfermedades cerebrales, donde el consumo del pan es tan alto.
y ya hay una preocupación y ya les han exigido un etiquetado forzoso a todos los productos industrializados que tengan pan o galleta donde diga sin gluten, porque es muy grave tener una enfermedad celíaca. O sea, tu cuerpo no puede soportar cierto nivel de gluten. Imagínense qué grave, porque aparte les voy a decir una cosa. Aquí en este país, por ejemplo, y en toda América Latina, utilizamos ciertos condimentos que tienen muchísimo gluten, ¿no? 2 de una gallinita, uno es Maggi y el otro es Nor Suiza. La soya también tiene gluten. Entonces, si yo le pongo este tipo de condimentos a todo, pero resulta que yo tengo una enfermedad celíaca, me puedo morir. O sea, se pueden morir porque de verdad no hay absorción de nutrientes en el intestino. Todo llega y va para afuera. Y una inflamación, y un cansancio, y unos dolores de cabeza terrible, y otros síntomas bastante desagradables de los que no les voy a hablar ahorita aquí, pero que de verdad hay que evitar. Entonces, bueno, ahí yo les diría, aunque utilicen el pan de masa madre, tengan una conciencia de su cuerpo y digan, a ver, esto qué efecto me está causando. Y que no haya una inflamación constante, porque muchas veces es que toda mi dieta está basada en gluten y de repente pues tengo dolores de cabeza, tengo granitos en los brazos, tengo eczema, y todas estas enfermedades están directamente relacionadas con el consumo de gluten, déjenme decirles. Entre otras, ¿no? Artritis también, que es una enfermedad, bueno, hay osteoartritis y artritis reumatoide, pero hay una inflamación de las células. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el otro alimento alergeno? El azúcar, ¿no? Y aquí sé que me voy a meter en camisa de 11 varas porque me van a decir, pero es que es súper necesaria el azúcar para la vida. Pues en realidad no. Lo que es necesario es la glucosa. Y glucosa tiene una espinaca, un chícharo y una manzana, ¿no? No necesariamente tienes que consumirla en esta versión industrializada. Y vuelvo y repito, no estoy satanizando, no estoy diciendo nunca en la vida comerán un postre, no, pero que no sea algo de su consumo diario. Y aquí pasa lo mismo que con el gluten. No es el tema de yo una vez al mes le puse una cucharadita de azúcar a mi café. No, no es eso. Es que el azúcar está en un montón de alimentos industrializados, en un montón de alimentos procesados que vienen en una caja, está también en el shampoo, está también en la crema, con un montón de nombres diferentes que ahorita les voy a buscar porque, bueno, les puedo dar algunos nombres, pero hay más de 60 nombres diferentes para el azúcar, que son como estos nombres escondidos en los productos industrializados o procesados. Entre ellos dextrosa, fructosa, el jarabe de maíz, o corn syrup, sorbitol, maltitol, xilitol, o sea, todos los nombres que pueda tener el azúcar y que está escondido en un montón de productos. No es tanto el azúcar que ustedes le pongan algo, muy de vez en cuando, porque incluso el azúcar, o sea, el azúcar de caña, se necesita para hacer ciertos alimentos fermentados, por ejemplo. Y como les decía, las dos formas de conservar, una es azúcar y la otra es sal. Cuando nosotros queremos hacer una conserva de una mermelada de, qué sé yo, de chabacano, la manera en cómo se va a conservar es que yo le ponga azúcar. Bueno, aparte de endulzar, va a conservar. O si yo voy a hacer una conserva de pepinos o de pepinillos, o pepino que quiero convertir en pepinillo, vaya, voy a usar una cantidad de sal, y esa sal es sal blanca, ¿no? O sea, que no tiene que ser precisamente pues una sal rosa del Himalaya o pues una, que ya hablamos de eso en una clase anterior de hidratación, pero es claro que si yo voy a hacer un pastel, por ejemplo, y voy a utilizar azúcar procesada, o puedo usar quizá un azúcar mascabado, pues es azúcar. Y la repostería lleva azúcar, o sea, se acabó, ¿ok? Pero una cosa es eso y otra cosa es que todo el día yo le esté dando a mis células azúcar. Que le ponga a todo lo que me como azúcar y que consuma empaquetados que tienen azúcar, o sea, en su proceso. Y entonces al final estoy comiendo un montón de azúcar que también es, ¿qué? Cancerígeno.
Las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Y aquí, repito, no quiero satanizar y decir nunca más. O sea, hay muchas bebidas fermentadas que se hacen con azúcar, ¿sí? Puede ser un azúcar orgánico, azúcar de caña, sí, que no sea blanqueada, que no le hayan puesto cloro para hacerla blanca. Todo eso está muy bien. Pero que no sea algo que yo esté consumiendo todo el día y todo el tiempo, porque me va a causar inflamación. ¿Qué pasa? Pues que está en todo, que crea un ambiente ácido en el cuerpo y sí, el azúcar hace que el cuerpo se vuelva más ácido y al volverse más ácido es un ambiente propicio para que las bacterias crezcan y para que crezcan también las células cancerígenas. Y yo les digo, esto que ustedes hacen por 15, no digamos por 15, por un año, por 5, por 15 años, por 20 años, todos los días, repetidamente. Oye, es que yo solamente le pongo una cucharada de azúcar a mi café en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero lo he hecho durante los últimos 30 años. Pues, ¿qué crees? Eso va a elevar tus niveles de glucosa en sangre. Eso va a hacer que te vuelvas diabético. Porque estas cosas que hacemos repetidamente, constantemente, como fórmula de laboratorio, finalmente se vuelven en algo crónico para el cuerpo. Entonces, yo les digo, cuidado con eso. No es lo mismo, le puse una cucharadita de azúcar una vez al mes a un café, pues no está pasando nada. O a un té, o me comí una rebanada de pastel. Pero ¿qué pasa si eso tú lo haces todos los días, todos los días, todos los días? Inflamación, inflamación, inflamación. ¿Qué otra cosa hace el azúcar? Descalcifica los huesos. Entonces arrastra con los nutrientes que tenemos en el cuerpo y se los lleva. Uno de ellos es el calcio. Entonces descalcifica los huesos. Es el alimento más reactivo. Entre los que les acabo de mencionar, lácteo, gluten, azúcar, son los 3 alimentos más reactivos en el cuerpo. ¿Qué otra cosa? ¿Altera la química cerebral? Sí. ¿Genera cansancio? Sí. Porque aparte estos círculos en los cuales no son círculos, son ciclos en los cuales yo me siento cansado, entonces como algo dulce, estoy hablando con azúcar procesada específicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Me levanto, pero entonces la bajada es más fuerte, pero entonces otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo está segregando insulina todo el tiempo y después se vuelve resistente a la insulina y ya de la resistencia a la insulina a la diabetes hay un paso pero bien corto. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros necesitamos energía, tenemos que revisar qué es lo que tenemos, cómo nos estamos alimentando, qué tanta proteína de buena calidad estamos consumiendo, qué tantos alimentos vivos estamos consumiendo, y estoy hablando de verduras y frutas, más que nada. Yo creo que mayoría verduras. ¿Qué tantas semillas estoy comiendo? ¿Cuáles son mis horas de sueño? ¿Cómo estoy manejando el estrés? ¿Cuál es el manejo del estrés que tengo? En lugar de me tomo un refresco de cola y soluciono todo el problema. O sea, y entonces estamos en ese círculo constante, descalcificándonos, sintiéndonos cada vez más cansados y creando una inflamación celular. Que finalmente esa inflamación puede convertirse en una enfermedad crónica. Y que ya para salir de ese círculo, ya en lugar de cortar el círculo ahí, estamos en un problema mayor, porque ahora tenemos que sanar al cuerpo y regresarnos como 3 pasos antes. Entonces yo les pido, piénsenlo muy bien. Piensen qué tanto están consumiendo comida viva y qué tanto están comiendo estos alimentos que deberían ser un condimento de vez en cuando y no la base de nuestra alimentación. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales, WMWDTV. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Pueden ver nuestro programa las veces que quieran. Esto es Somos Inmunes y en un segundito regresamos para hablar de alimentos alergenos. Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque
Veo que tengo mucha influencia sobre pues esta siguiente generación, güey, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esta es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en El Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Y da cuenta como que se están dando en la madre. O sea, hay ahorita que existe esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes, dicen, mira, güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este, que es el que sigue. Ya estamos de regreso en Somos Inmunes hablando de alimentos alergenos. Estos alimentos a los cuales somos más sensibles, que ha crecido el número de personas que tiene intolerancias hoy en día, incluso niños, incluso ya vienen de paquete con la intolerancia al gluten o al azúcar, algunos tipos de polisacáridos, obviamente colorantes y demás, porque son estos alimentos o sustancias industrializadas que nuestro cuerpo no reconoce como alimento y que por lo tanto va a tener una reacción, llámese intolerancia o alergia. Y aquí se me pasó decirles cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia, porque también escuchamos tanto así de es que soy intolerante, pero pues ¿qué es eso? ¿Pero qué es ser alérgico? Bueno, la alergia es una reacción directa de nuestra sangre a una sustancia que consideramos como veneno, que nuestro cuerpo considera como invasiva. Y entonces la reacción del cuerpo es inmediata, se nota. Si yo me como, en mi caso, ¿no? Si yo me como, no sé, un tipo de condimento, pongámosle que no soy alérgica, pero supongamos que yo soy alérgica al jengibre. Si yo me como el jengibre, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Y yo no sabía que quizá la combinación de algo que pedí en un restaurante traía jengibre, y entonces yo me lo como, se me hincha la lengua, se me cierra la garganta, o a mucha gente le pasa con los mariscos, empiezo a sentir como bochorno, me mareo, o se me inflama mucho alguna zona del cuerpo. O sea, la alergia es una reacción inmediata. O sea, tu cuerpo dice, me sacas esto o me das algún antihistamínico porque en este momento, o sea, voy a colapsar. Y si te pasas de la cantidad, puede provocarte incluso hasta la muerte, como algunas personas que son alérgicas al piquete de abeja, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Correr al hospital inmediatamente. La intolerancia es una reacción a nivel intestinal que si es muy clara puede causarte una diarrea y mandarte al baño inmediatamente,
pero quizá no pasa nada. Quizá yo me como ese pedazo de pan y pues sigo la vida normal, pero de pronto si me como ese pedazo de pan todos los días empiezo a notar que ya tengo granitos aquí, estos granitos chiquitos son intolerancia al gluten. Ya después me duele la cabeza, pero lo relaciono quizá que no dormí bien. Son todas estas reacciones que no notamos, pero lo que va pasando intestinalmente es que va causando inflamación, inflamación, inflamación. Y en un intestino inflamado, el resto de los nutrientes no se absorben. Entonces, esa es la gran diferencia entre una intolerancia y una alergia. Con las intolerancias pueden hacerse una prueba de sangre, sí, que ya existen varios laboratorios que lo hacen, pero también pueden hacer una selección de comida o pueden hacer una monodieta en la cual retiran estos alimentos y los van incorporando poco a poco para observar las reacciones de su cuerpo. Ahora, las intolerancias están muy ligadas al tipo de sangre. Es muy común que una sea intolerante al jengibre o al pimiento y uno sea intolerante a los lácteos. O sea, por lo general, por eso yo no mando a mis pacientes a hacerse una prueba antes de venir conmigo, porque las intolerancias las podemos observar comiendo limpio y basándonos también en este primer filtro del tipo de sangre para saber cuáles pueden ser, que puede variar de persona a persona. Puede variar completamente, no importa que sea ese tipo de sangre, quizá por tu historial, por los medicamentos que has tomado, por el tipo de trabajo que desempeñas, etcétera. O sea, puede haber es multifactorial el tema de las intolerancias, pero sí es una buena guía el tipo de sangre. Entonces, bueno, quiero decirles, repito, no quiero satanizar estos alimentos. Hoy les hablé de los lácteos, del gluten y del azúcar como 3 alimentos alergenos principales que son de los más reactivos. Hay muchas personas intolerantes al huevo también. Ahí yo qué haría, pues retirarlo completamente de la alimentación. Uno de los signos más claros de la intolerancia al huevo es el sueño. O sea, si tú desayunas un huevo o comes un soufflé o comes algo con huevo y en un ratitito te estás durmiendo, es muy probable que tengas una intolerancia al huevo. Lo puedes observar y después puedes irte a hacer el test de las intolerancias y puede ser muy probable. Otra forma es alimento que me da taquicardia, o sea, me lo como, inmediatamente me sube el ritmo cardíaco, eres intolerante. Entonces es cuestión de observar estas pequeñas reacciones de tu cuerpo para saber si eres intolerante o no. Y de todas maneras, aunque no seas intolerante a ninguno de estos 3 alimentos, yo te recomiendo que los consideres como el 5% dentro de tu 100% de alimentación. La alimentación, que ya lo repetí 3 veces en cada uno de los bloques, la alimentación tiene que estar basada en comida viva. Si ustedes comen de esa manera, yo les garantizo que no se van a enfermar. Van a tener menos enfermedades, pero también se van a sentir con más energía porque su digestión va a ser más rápida. Entonces, comida viva, vegetales, frutas, semillas, granos. Y en ese 20%, estamos hablando ahí del 80%, en ese 20% incorporar la proteína animal que sea de la mejor calidad posible. Si quieres ser vegano, entonces no me hagas caso en esto de 20% y ahí mete otro tipo de proteína de origen vegetal. Y un 5% que sean todos estos alimentos alergenos. Ahí cabe en el 5% de tu alimentación algo que considerarías chatarra, algo que quizá no sea tan bueno para ti, pero que tú digas, en este momento yo necesito comerme pues esas papas fritas o necesito comerme tal cosa, pero que sea imagínense, 5%. Y el tema que tenemos en México y en el mundo es que estamos metiendo en el 80% todo lo demás menos la comida viva. Y ese 20%, si se nos ocurre, comemos comida viva. Y no debe de ser así. Por eso nos estamos enfermando. Entonces quiero pedirles por favor que consideren esto, que mediten sobre estos 3 tipos de alimentos. Ese va a ser mi inmunotip para la siguiente semana. Que mediten y que
primero durante unos 2 días, 3 días, hagan anotaciones y digan qué tanto estoy consumiendo de estos alimentos y observen qué reacciones están causando en su cuerpo. Inflamación, los granitos que les digo que les pueden salir por el gluten, estas subidas y bajadas de energía que nos causa el azúcar y también la mucosidad en el cuerpo que causan los lácteos. Entonces les pido que lo observen, por favor. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, estamos en Instagram, en Twitter, Apple Podcast, Spotify, en YouTube, en Facebook. Esto fue Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega y los espero el próximo lunes con más información.